tiene que ver con el edificio propio de la Escuela René Favaloro. Lo habíamos hablado en otras oportunidades, inclusive habíamos tratado y abordado estos temas también en el programa Política y Punto, que ya retomará su ciclo 2023, pero mientras tanto nosotros vamos a darle la bienvenida en esta mañana porque está para charlar con nosotros. Es quien también estuvo mucho impulsando este proyecto y siguiéndolo no solamente desde el Consejo de la Ciudad de Funes, sino también desde las cámaras de diputados, allí donde está el diputado del Frade. A quien le damos la bienvenida y lo sumamos en esta mañana es al concejal Mauro Míguez. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Noemí Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Hola Nico, hola Noemí, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Igualmente, gracias por este ratito. A ustedes. Bueno, un proyecto que primero que es una linda noticia, todo lo que tiene que ver con educación, salud pública y cada una de las áreas del gobierno que uno se puede ir, que pueden ir impulsando precisamente con la educación, ¿no? Que es la base para el futuro de las generaciones que vienen. En este caso es el edificio propio de la Escuela René Favaloro, que funciona en un edificio que fue adaptado para eso. Sí, tal cual, durante el gobierno de Mónica Tomei, poco antes de que finalice en realidad el gobierno de Mónica Tomei, allá por el año 2014-2015 se creó un nuevo establecimiento educativo en la ciudad, que fue la Escuela René Favaloro, y se lo hizo en un edificio provisorio que, digamos, para salir al paso y para responder a las necesidades de demanda educativa de la ciudad funciona de manera provisoria, pero requería de un espacio propio adecuado además al crecimiento de esa demanda educativa. Y a otra cuestión también, que es algo que no suele marcarse, que es que el radio de la René Favaloro se superpone con el radio de la Escuela Fiscal 125, a pocas cuadras. Entonces es lógico y razonable, de hecho, ahora que la Favaloro vaya a trasladarse a lo que es el barrio Funes City, la zona de Villa Elvira, porque va a cubrir la demanda de lo que es la zona este de Funes, que ha crecido en población de una manera muy significativa y va a estar atendiendo, digamos, a una necesidad educacional en lo que va a ser también un polo educativo, porque en definitiva la esquina esa de Casilda y Las Rosas, ahí en el límite entre Funes City y lo que es Villa Elvira, se va a convertir en un polo educativo. También hay un jardín municipal, en un futuro también va a haber una escuela secundaria, así que la verdad que muy satisfactorio el avance del proyecto, que llevó su tiempo, llevó más de 2 gestiones, y muestra también las dilaciones por parte del gobierno provincial en cuanto a lo que es la materia educativa en ciudades que han crecido mucho poblacionalmente y se tarda mucho en responder en lo que es la infraestructura pública. Así que la verdad que satisfechos y esperando que se concrete, que pronto la licitación está a por venir, así que esperemos que durante este año ya se pueda iniciar la construcción de la escuela. Estos temas, educación, entre otros, y seguridad principalmente, lo abordamos la semana pasada con la diputada provincial Clara García, que hacía referencia un poco a su descontento de que el gobierno provincial tenga dineros guardados en la cuenta y no se hayan invertido en obras, y la realidad no es que la provincia no le hace falta inversión, sino que todo lo contrario. Recordemos que hay muchas instituciones educativas, y hablamos de la educación principalmente, que ni siquiera sufrieron, se le hizo las modificaciones o los arreglos necesarios en el transcurso de pandemia, que estuvieron cerradas prácticamente. Sí, tal cual. Nosotros lo que vemos es que hay un gobierno provincial que es superavitario desde el punto de vista de lo que es acceso a recursos económicos, y que sin embargo tiene una política muy conservadora en cuanto a lo que es inversión. Recién ahora, por ejemplo, casi al final del gobierno de Perotti, se llevaron a cabo las licitaciones para lo que es el acueducto Gran Rosario, con todo lo que eso implica, digamos, porque la pérdida de tiempo en esos procesos implica que la gente tenga que seguir esperando para acceder, por ejemplo, a un recurso vital como es el agua potable, donde, bueno, Funes es una de las ciudades más postergadas. Esa es una obra que netamente depende del gobierno provincial, porque el acceso al fluido es, digamos, de alguna manera injerencia directa del gobierno provincial. Después los municipios llevan a cabo los programas ejecutivos para llevar a cabo las obras, y eso es un trámite, no digo sencillo, pero por lo menos mucho más veloz y de menor complejidad que el trámite a nivel provincial. Y en materia educativa es donde más se ve esto. Funes, a pesar de que en los últimos años se han inaugurado establecimientos educativos, es una ciudad muy rezagada. Llevamos ya más de una década pidiendo por una escuela secundaria técnica y el hecho no se concreta. Recordemos que nuestra secundaria pública es del año 2001, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el edificio de la 398 se inauguró en 2001, y el anexo donde funciona la escuela 398 en la zona oeste de Funes tampoco es un espacio adecuado para atender las necesidades de los jóvenes hoy.
Es un espacio que incluso en su momento empezó sin personal administrativo, es un espacio que comenzó a funcionar sin los requerimientos técnicos necesarios. Recién el año pasado se hizo un relevamiento a nivel provincial por parte del Ministerio para adecuar ese espacio, pero seguimos, digamos, trabajando a nivel de las falencias. Y creo que en ese sentido no deberíamos trabajar sobre las falencias, sino proyectar la ampliación de la infraestructura e ir mejorándola con recursos que existen. Porque claro, como decías vos, no es que estamos ante una situación, digamos, que impida llevar a cabo estas obras estructurales. Y una ciudad como Funes, digo, el caso de Funes es muy emblemático. No, por eso siempre este debate de crecimiento urbano, de desarrollo urbano, que en realidad una cosa es el crecimiento urbano, que es el crecimiento de la planta urbana, y otro es el desarrollo. Desarrollo cuando acompañamos ese crecimiento con infraestructura. Y no solamente pavimento, el histórico debate de la ciudad. La infraestructura es centros de salud, escuelas, espacios de desarrollo infantil, complejos deportivos, espacios de recreación, espacio público, que la ciudad en ese sentido todavía está, digamos, a medio camino. No somos una ciudad que haya alcanzado un nivel de desarrollo significativo, porque nuestra infraestructura, la básica, la vital, es de mediados de la década del 2000. ¿Sí? O sea, falta todavía avanzar y mucho en ese sentido. ¿Se viene un año complejo este 2023 en lo que tiene que ver con la relación de la política con también las obras y obviamente la relación entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo? Creo que va a ser la misma relación. Me parece que va a ser la misma relación, una relación que en muchos aspectos, digamos, es respetuosa, porque implica discutir y negociar muchas cuestiones, pero también esa relación de mayorías automáticas. Yo no creo que vaya a cambiar el equilibrio de fuerzas, por ejemplo, dentro del Consejo Deliberante. No me parece que ello vaya a suceder. Y quienes estamos en la oposición vamos a seguir marcando, digamos, nuestras disidencias respecto del rumbo de algunos proyectos específicos del Ejecutivo Municipal, pero hoy en minoría. Sí creo que la correlación de fuerzas va a cambiar después de las elecciones. Me da la sensación de que la composición del Consejo Municipal no va a ser la misma, que hay una demanda de parte de la sociedad de que exista una mayoría que cumpla un rol de fiscalización y control. La sociedad esperaba que un sector de la oposición fiscalizara, controlara y estuviera con más ahínco, digamos, observando las acciones de gobierno, y vemos en realidad que hay una mayoría compuesta por 2 justicialistas y 2 integrantes de Cambiemos que acompañan la mayoría de los proyectos del Ejecutivo, incluso aquellos que generan mucha polémica. Y me parece que hoy la sociedad va a mirar con muchísimo más cuidado a quienes elige de concejales, va a usar la boleta única con ese fin y va a separar mucho la elección de concejales de la elección de intendente. Creo que hay un voto inteligente, que estamos ante una sociedad mucho más sagaz, mucho más aguda en su mirada, y además hoy es mucho más sencillo recorrer y ver la trayectoria y el posicionamiento de los legisladores. Hoy uno cliquea y encuentra videos, encuentra noticias, encuentra información y sabe lo que hizo cada legislador, las propuestas, los proyectos. Ya no hay lugar para dibujar el rol que uno cumplió dentro del Consejo Municipal. Creo que hoy es mucho más sencillo para la ciudadanía hacerle rendir cuentas a esos ciudadanos, y me parece que va a venir un consejo distinto al actual. En cuanto a nivel ejecutivo, digamos, sí, quizás la contienda intendente esté marcada por una polarización muy fuerte, que es la polarización que se da a nivel nacional y que se va a replicar en nuestra ciudad, aun cuando creo que el intendente va a intentar desmarcarse de esa polarización nacional y hacer una campaña muy local, ¿sí? Hablando de, perdón que te interrumpa, hablando del intendente un poco, había hecho unas declaraciones hace unos días atrás, unas semanas atrás, haciendo referencia de que nadie estaba preparado para estar en ese lugar. Hablaba inclusive de la oposición, me imagino cómo los deben querer los propios de él también, porque hablaba de los de él también inclusive. Sí, a mí me parece muy desafortunada, porque en realidad nuestro sistema político no es un sistema hereditario ni que esté basado en el mérito, digamos. Nuestro sistema es un sistema democrático que tiene sus falencias, que tiene sus dificultades, pero que no hay nadie imprescindible dentro del sistema político. De hecho, un intendente sin su funcionario, sin su secretario, sin su personal técnico, sin el personal político, sin los gestores, no es nada. Digamos, nosotros básicamente no vivimos en un régimen de carácter monárquico. Los imprescindibles dentro de los sistemas monárquicos son los reyes, y nosotros elegimos intendentes, los elegimos en función de su desempeño, y en definitiva a quien le corresponde evaluar el desempeño es a la gente, no a uno mismo. Es como si yo me autocalificara como legislador. Yo puedo tener una percepción como concejal de que mi trabajo es adecuado, y después voy a elecciones y la gente
va a calificarme a partir del voto o no voto, digamos. Ese es el parámetro, no el parámetro propio. Entonces me parecieron desafortunadas las visiones. Hay una visión muy egocéntrica por parte del intendente de su mirada sobre su desempeño como dirigente político. Su cara aparece por todos lados, su nombre es más grande que los logos municipales, su visión personal es mucho más grande que la institucional. Y a mí me parece que después de 35 años de democracia, lo que tenemos que aprender es que son más importantes las instituciones que las personas. Las personas pasamos. Creo que los que hemos estado en la función pública y hemos salido de un cargo porque la gente no nos votó, digamos, y nos dijo, bueno, salen ustedes, hay alternancia, me parece que entendimos esa lógica. Santa Croce además fue una persona que se presentó reiteradamente a elecciones, perdió varias elecciones y debería saber eso. Lo digo yo, que a mí me pasó exactamente lo mismo, me puede pasar en el próximo turno si soy candidato a algo. Puedo ser o no reelegido, pero uno no es el parámetro de su propia evaluación. Es la sociedad, digamos, y hay que tener fe en esa sociedad y entender que no hay nadie imprescindible. Realmente no hay nadie imprescindible. Si hubiese imprescindibles, no habría democracia. No tendríamos la posibilidad de alternar, digamos. Aparte, creo que también lo desafortunado es siempre olvidar de uno de dónde sale, ¿no? Como vos bien decías, ha pasado por muchas elecciones en las que la ciudadanía le ha dicho que no. Un contexto en el que él como concejal también contribuyó a que la situación del ex intendente Barreto empeorara sin poder actualizar los montos de la TGI, que hoy, inclusive en su gobierno, se actualizó un 120% la TGI, o sea que también contradice su accionar como legislador en su momento. Olvida también que lo lleva el gobierno una coalición dentro del peronismo, porque no ganó con votos propios únicamente, sino que recordemos que por muy poca diferencia estuvo Juan Héctor Míguez en segundo lugar y ya estamos hablando de 70 votos, 60 votos por ahí, no hay mucho más que eso. Tal cual. Y venimos de una elección legislativa de que, a pesar de haber hecho una buena gestión como intendente, yo soy opositor y a mí la verdad que no se me cae ningún anillo por decir que el intendente es un buen gestor, perdió esa elección legislativa. Claro. La perdió por poco, pero la perdió. Es decir, uno tiene que saber interpretar los mensajes de la sociedad, incluso con una muy buena candidata como era Gabriela Jakubowski, era una persona que tenía un recorrido por la gestión municipal. El intendente, digamos, era el plebiscitado. Él mismo se presentó como el plebiscitado y, digamos, salieron segundos en esa elección y fue la gestión, digamos, la que fue evaluada por la gente. Y ese es el parámetro. Incluso, digamos, que la sociedad a veces no convalide nuestros lugares, no quiere decir que nosotros seamos malos o buenos. La política no es una cosa, un juego de malos o buenos, digamos. Vamos ocupando distintos roles y a veces la gente busca cosas distintas. El Mauro Míguez del año 2011, que la gente votó en el año 2011, no es la misma persona que elige hoy, porque esa persona tenía un recorrido, una trayectoria y la gente la ha podido ver, evaluar, y hay algún momento en el cual la gente entenderá que soy más útil para un contexto determinado y en otro no, digamos. Si mañana voy a elecciones y la gente dice no es el momento de continuar o no es el momento de ser elegido funcionario para tal cargo, lo voy a entender y es razonable, digamos. Sería absurdo creer que el funcionamiento del municipio está atado a una persona. Claro. Porque si así fuese, digamos, no habría continuidad administrativa. Como también creer esa idea de que, digamos, uno es el mejor gobierno de la historia. El gobierno se evalúa por el contexto, se evalúa en su contexto determinado, ¿sí? En su entorno y en su contexto determinado, ¿sí? Porque si yo me voy 40 años atrás, posiblemente para las personas de 40 años atrás, el gobierno de Humberto Angelo era el mejor gobierno de la historia, o el de Marracino en el 83, o el de Juan Míguez en el 95, o el de Juvenal en su primer mandato. Cada gobierno se evalúa en su entorno. Hoy el intendente está haciendo una gestión buena, aceptable desde el punto de vista de las obras públicas, los opositores lo reconocemos, también le objetamos un montón de cosas y creo que tiene que tener humildad en ese sentido. Porque además, si hay reconocimiento verdadero y genuino por parte de la sociedad, no hace falta estar diciéndolo todo el tiempo y menos uno. Claro, tal cual. El reconocimiento de la sociedad es espontáneo. La sociedad está lejos de la política. Cuando realmente quiere un dirigente político, no fuerza ese reconocimiento, lo manifiesta, digamos. Y creo que hay un reconocimiento al intendente. Y entonces ya está. No es necesario que tu nombre, que tu figura, que tu imagen esté en todos lados sobreabundando, porque eso también remite a otras etapas de hartazgo político, ¿sí? De la sobreabundancia de la imagen política, porque la sociedad sabe que quién es el que está al frente de la ciudad y sabe que esa persona está cumpliendo bien su rol y se lo estamos diciendo los opositores. Claro. Listo, suficiente, digamos, con el ego. Hasta ahí llegamos, está bien, si no le hace daño a las instituciones. Sí, aparte inclusive lo que hacías vos referencia, en un contexto en el que estamos hoy inmersos, y la realidad es que también a los gobiernos se los pone en ese lugar para que hagan las cosas, o sea,
porque hay que reconocer lo que se tiene que hacer. Nadie dice que, nadie dice que no vamos a decir que la gestión hizo obras pero también hay que reconocer el contexto, saber de dónde provinieron esos fondos también, qué intercambiamos para tener en la calle de pavimento, porque también la ciudad va a tener que ceder cosas que seguramente a lo mejor las veremos en las próximas lluvias, por ejemplo, ¿sí? Lo que tuvimos que ceder para que la ciudad tenga esta infraestructura que hoy tiene. Me parece que... De hecho, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, digamos. Bueno, lo hemos hablado muchas veces acá, con vos, con Noemí, digamos, con Juan Cruz en su momento también, digamos, esta cuestión de que fue una intendencia marcada por el comienzo con una crisis muy grande, con un ingreso de recursos extraordinario, ¿sí? Muy impresionante el ingreso de recursos por parte de las plusvalías de las urbanizaciones que van a tener un impacto en los próximos 10 o 15 años que esta gestión no va a ver, digamos, porque en definitiva no se va a responsabilizar de esos impactos hídricos, impactos ambientales, ¿sí? Incluso urbanísticos, porque los va a ver, digamos, esa fragmentación que se produce entre la ciudad existente y esa ciudad nueva, muy artificial en muchos sentidos, digamos, que marca un contraste muy grande. Eso se va a producir en la próxima década, cuando ya haya otra dirigencia política al frente de esa ciudad. Siempre digo lo mismo, nosotros hoy en día estamos gestionando el impacto urbanístico y ambiental de las urbanizaciones aprobadas por el gobierno de Juvenal Rimini. Fíjense cuánto tiempo pasa. Claro. Porque en realidad hoy Funes City, Funes Norte, Funes Town son grandes barrios de la ciudad implantados que crecieron ahora recién. ¿Sí? Estamos hablando recién del 2009, cuando había otra intendencia y otro consejo, y la mayoría de los dirigentes políticos de ese consejo ni siquiera están en actividad. Claro. Y el dirigente político de ese momento está retirado, que es el doctor Juvenal Rimini. Entonces, digamos, el intendente se desentiende de ese contexto. Y también hay cosas a su favor. Supo gestionar muy bien una pandemia, como pocos dirigentes políticos de la zona lo hicieron, dialogando con nosotros, los opositores, estuvimos al frente de esa cuestión. Su secretario de salud, su secretaria de salud padecieron esa pandemia desde el punto de vista de lo emocional, desde el punto de vista de su propia salud. Los dos, digamos, fallecieron, ¿sí? En contextos distintos, pero sin duda alguna el impacto de la pandemia sobre esos funcionarios y sobre el estrés de esos funcionarios los afectó. Y sin embargo, digamos, la ciudad vacunó, la ciudad organizó dispositivos para contener socialmente a las personas, la ciudad hizo frente a una gran demanda que había, la cantidad de problemas que había respecto de lo que era la necesidad de trabajar, abrir comercios. Funes atravesó con una buena gestión, un buen liderazgo ese contexto, digamos. Sí, obviamente, lo que nosotros discutimos es la arbitrariedad con la que el intendente define, digamos, qué se hace con los recursos extraordinarios, que es justamente la diferencia que tenemos, y ahí está la diferencia de calidad entre las distintas miradas que hay, digamos. ¿De qué manera pensamos esto? Nosotros pensamos que es necesaria infraestructura durable de largo plazo que la ciudad hoy no tiene todavía. Quizás lo más importante que se haya hecho en este periodo es lo que es el proyecto del Hospital Samco, que viene de la provincia. En realidad no es que se han usado plusvalías ahí, y las escuelas que se van a proyectar y construir en el próximo año y medio, que también vienen de la provincia. Pero con las plusvalías no hemos hecho más que mayoritariamente pavimento. Eso era lo que me estaba, por supuesto, llamando la atención, ¿no? ¿Cuántas escuelas tenemos para los chicos de los barrios nuevos, por ejemplo? Las mismas que en el 2001. Por eso, no alcanzan. Tal cual que no alcanza, tal cual, es así. Y por eso se necesita, digamos, por eso cuando pensamos barrios, y esa es la gran discusión que se da en el Consejo, sí, y que en realidad los concejales no la consideran porque miran un solo punto de vista, que es el del desarrollador, que está bien, si son, digamos, representantes de ese sector, miran ese punto de vista, pero cuando, digamos, uno va a aprobar un paquete de urbanizaciones, porque acá en Funes pasa eso, no se vota un solo barrio, se votan paquetes de grandes urbanizaciones, de escalas muy grandes, no se piensa qué impacto van a tener en los próximos 10 años y cuántas escuelas, cuántos dispensarios, cuántos accesos, cuántos espacios públicos se van a necesitar para poder responder a ese crecimiento urbano. Que además no podemos estar pensando nada más que una población que aumenta solo con escuelas primarias. Tal cual. De hecho, una escuela secundaria pública en una ciudad que ha tenido este crecimiento urbano no es aceptable. Y en ese sentido nosotros creemos que no se ha sido lo suficientemente rápido y hábil en este gobierno
para gestionar esa escuela secundaria que nosotros venimos demandando desde hace muchos años. Un gobierno peronista de la misma sintonía que el gobernador, con acceso a la ministra de Educación, con acceso a la ministra de Infraestructura, y que sin embargo ese proyecto sigue parado, ¿sí?, en una coyuntura que quizás era favorable. Entonces, me parece que ahí es donde había que poner el eje, había que poner el énfasis, y se pasó, digamos, eso. Y esa es la diferencia. Es una diferencia, digamos, de visión. Después, en el Consejo, cuando discutimos los concejales, todo ya sabe cuál es mi posición respecto a los barrios privados. Es un debate, me parece, medio saldado ya. Ahora la cuestión es qué infraestructura y cómo hacemos que esa infraestructura sea más igualitaria. Claro. Porque no lo es hoy. No lo es. Cuando llega febrero, marzo, los meses que hay que realizar los trámites de inscripción, las listas de espera, ya en diciembre en realidad, ahí vemos la desigualdad que hay, porque hay, digamos, un montón de gente que hace colas y está en listas de espera para meter a sus hijos en las escuelas, y estamos hablando incluso de escuelas privadas incorporadas que son financiadas por el Estado. Acá hay escuelas de Funes que tienen listas de espera, escuelas privadas. Las escuelas tradicionales que son incorporadas y que son de alguna manera financiadas por el Estado, aún siendo confesionales, y las escuelas públicas ni hablar. Digamos, una demanda histórica que requiere un reordenamiento, requiere un trabajo mucho más detallado, que en ese sentido el gobierno está muy a medio camino. Aún cuando hace cosas, ¿sí? Nadie está negando que hace cosas, ni que gestiona, ni que está encima de los problemas, tiene un buen equipo de trabajo, que es justamente ese equipo de trabajo que el intendente no reconoce cuando dice que él es una persona imprescindible. Sí, no, tal cual. Aparte en otro momento, mira, yo te digo que ahí adentro hay personalidades que yo conozco, que inclusive han pasado por esta radio, hubiesen salido a contestarle al intendente si no hubiesen estado dentro de su espacio, y hoy no sería su jefe. Sí, tal cual. Pero bueno, a mí no me llama la atención, porque yo hace muchos años que conozco al intendente, lo conozco como persona primero, y no me llama la atención, y sé dos cosas de él. Que es un todoterreno, que es una persona que se ocupa de absolutamente todo lo que tiene enfrente, y eso no se puede negar, pero que también tiene poco reconocimiento por la gente que tiene a su lado. Claro. Sabe que son funcionales a su estrategia, pero hay poco reconocimiento. Por lo tanto, si hay poco reconocimiento a la gente que tiene a su lado, mucho menos va a haber para quienes somos dirigentes de la oposición. No lo hay. Yo lo tengo en claro eso. Digamos, el intendente cree que nosotros somos unos inútiles, que no somos capaces de resolver problemas para absolutamente nada, que solo criticamos. Y este ejemplo de la escuela es el ejemplo de que no hay una mezquindad política. La mezquindad política hubiese pasado en la política de los 90, cuando algún dirigente opositor hubiese ido a la provincia por otro partido a trabar el proyecto de la escuela para que el intendente no se lleve el mérito. Y a mí no me importa quién inaugure la escuela. Seguramente la va a inaugurar el intendente, y nosotros estaremos ahí, como estuve el día, fui el único dirigente opositor que estuvo cuando se inauguró el jardín abandonado, ahí en Villa Elvira también, en el mismo lugar, que estuve sentado ahí como único dirigente opositor, porque había participado en las gestiones para que se reactive esa obra. Claro, porque aparte también es muy liviano el discurso, y ahí me quedo un poco con esta frase que dijiste, es muy liviano el discurso de decir, yo, si quieren que sea un dirigente opositor, porque se puede ser un dirigente opositor y no trabar los proyectos, y tampoco ser un levantamanos. Obvio. Nosotros dimos... durante este gobierno al intendente le votamos en casi todos los mandatos, en casi todos los periodos fiscales, los presupuestos, que hoy es algo que está establecido, que los opositores acompañamos el presupuesto, pero durante la historia de FUNE había un montón de intendentes que gobernaron sin presupuesto. Barreto fue uno. Claro. Y Mónica Tomei durante 2 años. Cuando Santa Croce era concejal. Exacto. Incluso el Santa Croce concejal no le votó el presupuesto a Mónica Tomei porque él compartió también mandato con Mónica Tomei, no acompañó el presupuesto de Mónica Tomei, ¿sí? Y, digamos, el consejo estuvo cerrado, hasta incluso estuvo cerrado en algún momento durante el mandato de Adrián Sánchez como presidente, estuvo cerrado en varias oportunidades por falta de financiamiento. Nosotros acompañamos el presupuesto, hemos acompañado casi todas las obras estructurales que se han hecho, la ampliación de un montón de proyectos que el intendente presentó, el acceso a ciertos recursos provinciales, la ley de emergencia económica cuando el gobierno empezó. ¿Sí? Este gobierno empezó con una ordenanza de emergencia económica en un contexto malo, pero la acompañamos y también disentimos en los proyectos que no estamos de acuerdo, que si les molesta, a nosotros realmente no. A mí no me interesa si al intendente le molesta. Yo no fui votado para hacer una mayoría automática y para levantar la mano en todos los aspectos. Entonces, las calificaciones que el intendente puede tener hacia nosotros como dirigentes opositores, a mí sinceramente no me interesan, porque yo ya hace muchos años que lo conozco, sé hacia dónde va, sé que va hacia la descalificación personal, hacia esa idea de que nosotros los que estamos en la oposición nunca aportamos nada en la ciudad, y a mí eso me parece una tremenda estupidez.
Yo soy militante político desde los 16 años en esta ciudad. Trabajé en merenderos, comedores comunitarios, hice ayuda escolar, estuve trabajando, laburando en distintos barrios. Soy docente de esta ciudad, soy hijo de una familia de trabajadores que ha formado parte de vecinales, instituciones. Formé parte de un primer consejo deliberante, he estado en distintos proyectos, en la gestación de una biblioteca popular. Es decir, yo no le tengo que explicar al intendente cuál es mi recorrido como militante político. Entonces, me parece es como si yo dijera que el intendente no tiene historia política porque él llegó a Funes cuando ya era una persona grande, cuando tenía 40 años, y yo nací acá. Claro. Sería la misma imbecilidad. Cuando estaba el clásico ese, los nacidos y los... Claro, tal cual. El intendente es un recién llegado a la ciudad, llegó hace 15 años, 20 años. ¿Eso le quita mérito? No, al contrario, digamos. Se ha convertido en un militante político, se ha insertado en las instituciones de la ciudad, ha trabajado, y los dirigentes opositores es mucho lo mismo. Y además tenemos una vida paralela a la política que tiene que ver con nuestra vocación y que la vamos a continuar estando fuera de la política. Yo salgo mañana de mi función pública si no me toca seguir en la función pública y voy a seguir trabajando con las instituciones de la ciudad como lo hice siempre, digamos. No voy a cambiar mi compromiso con la ciudad. Hasta un libro de historia de Funes publicamos estando fuera de la gestión. Es cierto. Cuando uno recorre su camino, digamos, yo me veo como ciudadano, digamos. Ese es él. Y yo creo que el intendente no se ve como ciudadano. Pasa que yo creo, aparte, más allá de eso, el intendente lo que tiene es que a lo mejor una calle al lado de un libro, él prefiere la calle. Tal cual. O prefiere el evento masivo que le junte gente para una gran fotografía y no el libro. Tal cual, y eso lo ve como una cosa menor. Claro. Como quienes realizamos tareas distintas o apostamos a lo pequeño o incluso a la gestión de proyectos muy chiquitos, estamos en cosas menores y son, digamos, enfoques distintos de la ciudad, digamos. También ha habido, y eso hay que reconocerlo, dirigentes opositores que han hecho la plancha décadas. Décadas, no han hecho nada, no han aportado nada a la ciudad y esos dirigentes han existido. Yo no lo soy. Yo soy un tipo que me equivoqué, que tomé decisiones incorrectas, que también traté de enmendar mi camino, formé un partido político distinto, nos acusaban de que ese partido no iba a llegar a ningún lado, que venía solamente para hacer una elección, un sello. Trabajé con distintos dirigentes políticos de la ciudad, he intentado hacer cosas con otros dirigentes políticos y estoy en la función pública con la intención de ayudar, digamos, a la gente. Soy una persona que está, además, atenta al llamado de las personas, y eso no me hace mejor a mí, porque en realidad esa es mi responsabilidad. O sea, mi función como legislador es atender. Cuando a mí me dicen, vos respondés un mensaje rápido, caradura sería si no lo respondo en una ciudad de 40.000 habitantes. Tal cual. Porque salgo al supermercado y la gente me lo dice en la cara si no lo hago, digamos. Y sí. O sea, es esa. Usted quería hacer esta apreciación que, bueno, el intendente estuvo haciendo varias declaraciones en referencia a su futuro político. Entre ellas había dicho que él podría no llegar a ser ya nuevamente intendente de la ciudad o no podría presentarse a la reelección de la ciudad de Funes. ¿Cómo se ve esto desde la oposición? ¿Abre otro panorama para la contienda electoral? Yo creo que va a ser candidato a intendente de la ciudad, que no es la primera hipótesis esa, la hipótesis que se lleva el 90% de las posibilidades. El resto es intentar confundir un poco al electorado. Claro. Desde el punto de vista, si él mismo se considera imprescindible, como lo plantea todo el tiempo, creo que va a ser candidato. Y además tiene el derecho de serlo, digamos. Sí, sí, sí. Porque los únicos intendentes no reelectos de la historia de nuestra ciudad fueron Mónica Tomei y Diego Barreto, que tuvieron gestiones medianamente malas, ¿sí? De malas para abajo. Bueno, el intendente de Santa Croce, que hizo una gestión relativamente buena, tiene derecho a ser candidato a intendente y a someterse, digamos, al plebiscito. Si ya él en la elección anterior dijo que quería ser plebiscitado. Cuando en la candidatura a concejales anterior, digamos, en la que venció Ignacio Rimini, él decía que era un plebiscito de esa elección. Su cara estaba en todos los carteles. Entonces ahora seguramente va a ser candidato. Está claro que si el intendente no fuera candidato, el panorama político de la ciudad cambia, porque es el gran elector, es un elector para mí muy significativo, no es el único gran elector. Si lo fuera, la elección legislativa pasada hubiese sido distinta. Claro. Pero es el principal elector. ¿Sí? Como dicen los europeos, dicen el primero entre los pares, ¿sí? Cuando se refieren a la política parlamentaria, bueno, él es el primero entre los pares. Tiene garantizado un 25% de los votos, ¿sí? La base, digamos, a partir de la cual puede crecer, porque aparte tiene un alto nivel de visibilidad y de ahí puede crecer todo lo que quiera. Tiene una pantalla muy grande, gasta un montón de recursos en publicidad sin control, tiene gran parte de acceso a pauta con algunos medios de comunicación de la zona y de la ciudad y de la región, a veces muy discrecional, y tiene una visibilidad que otro dirigente político de la ciudad no tuvo, y eso lo venimos nosotros criticando hace mucho tiempo.
Claro. Pero si no lo fuera, cambia muchísimo, porque en definitiva, digamos, abre en el peronismo sobre todo un debate sobre quién debería ser el relevo, y hoy, digamos, no está claro eso, o sea, no está claro quiénes pueden ser el relevo del intendente y quiénes pueden asumir esa tarea. No estoy diciendo que no haya gente capacitada, hay gente capacitada dentro del Ejecutivo para relevar al intendente, hay gente que tiene trabajo, tiene recorrido, pero que la cosa sería distinta. Porque, sí, que la gestión tampoco los visibiliza, porque la función de la gestión es visibilizar al intendente. Tal cual. Sí, Santa Cruz está reproduciendo el típico modelo peronista, que el modelo peronista es la idea de los liderazgos insustituibles. O sea, se aleja de Cristina en algunas cosas, pero se acerca mucho a su forma de trabajar. Modelo. Nosotros sabemos, yo sé que por hablar mucho con él, que desprecia el ejercicio del poder de Cristina, porque siempre fue más cercano a Néstor Kirchner, pero él tiene un modelo muy parecido a Cristina. Un modelo radial, muy cerrado, donde la conducción política la ejerce solamente él, donde brinda poca información a sus correligionarios, donde hay poco debate político, donde se impone un poco la política de fuste y la línea de conducción la marca él. Entonces, si no soy yo, arréglense ustedes. Claro. Y esa es un poco la lógica. El peronismo además no está acostumbrado a la interna. También es real que las segundas gestiones siempre, pongámosle en el supuesto caso hipotético de que sea reelecto, vaya a la reelección, las segundas gestiones siempre esto es como una casa usada. Ya empiezan a aparecer los problemas de todas las obras, la gotera, la lluvia, empieza a aparecer todos los problemas y hay que sobrevivir 4 años más. Una cosa es irse con esta imagen con la que se va a llevar, como vos bien decís, que inclusive dirigentes opositores reconocen el trabajo de gestión, y otra cosa es irse ya con una gestión tambaleando donde, no te digo que va a ser mala, pero que sí va a ser mucho, porque ¿cómo subís la vara de todo lo que hiciste ahora si se te termina el dinero para poder hacer las obras y seguir con este ritmo 4 años más? Sí, tiene 2 alternativas: o hipotecar la viabilidad urbana de la ciudad y seguir avanzando en el espacio urbano que queda para seguir urbanizando con la gran cantidad de problemas, pero aún así va a empezar a ser heredero de sus propios problemas. Claro. Lo que decías vos, digamos. Las primeras urbanizaciones que se están aprobando, que están generando, por ejemplo, un impacto vial tremendo. Nuestra ciudad, ahora los medios de comunicación de la región descubrieron algo que ustedes vienen hablando hace mucho tiempo. De hecho, salió una nota hace muy poco en un diario regional de acá de que Funes está colapsada vialmente. Y claro, señores, ¿cómo no va a estar colapsada vialmente? Si y faltan falta que se colapse en otros lugares también. Claro, se va a colapsar energía, se va a colapsar en servicios. Tal cual. El agua ya tenemos problemas. Bueno, el agua encima con una infraestructura, como decíamos antes, una infraestructura obsoleta, porque en realidad nuestro sistema de provisión de agua corriente es un sistema de los años 90. Sí. O sea, no tuvo actualizaciones desde el gobierno de Juan Míguez, que fue, digamos, el gobierno que trajo el primer acueducto a nuestra ciudad, en el año 2000. Entonces, ahí está el principal problema. O sea, obviamente una segunda gestión, y se va a enfrentar esa segunda gestión, como dijimos recién, a otro consejo deliberante. Porque para mí, a medida que van pasando los años, la sociedad agudiza su visión sobre el rol de la oposición, que es un poco, digamos, lo que pasó en la elección anterior. La elección anterior, digamos, se incorporó al Consejo Deliberante Juan Ignacio Rimini y ganó una elección de medio término de un intendente que tenía una gestión buena. Eso quiere decir que la gente es muy selectiva, que aun cuando hay buena gestión quiere control. Y esta elección legislativa va a marcar, para mí, una mayor presencia de legisladores opositores, ¿sí? Que no quiere decir que no vayan a acompañar la gestión, pero que van a ejercer un mayor control. Y estamos cerca de eso, en realidad, porque hoy tenemos que garantizar que el Consejo siga teniendo esos 2 concejales de la oposición y lograr incorporar al menos un legislador más. Si fueran 2 más, tendríamos una mayoría de 4 que permitiría ejercer una mayor fiscalización, o 3, que sería lo ideal, un equilibrio de 3 que obliga a negociar, porque yo soy más amigo de los sistemas empatados, porque el empate obliga a salir de la soberbia. Claro. O sea, el empate te obliga a salir de la soberbia, a salir de tu lugar de comodidad e ir a negociar y a discutir, pues si no los sistemas se paralizan, digamos, que es lo que pasó durante el gobierno de Tomei, que los concejales intentábamos negociar y la intendenta no tenía ni la más mínima gana de negociar nada, y bueno, el gobierno terminó naufragando y ya sabemos lo que pasó. Pero por eso, digamos, funciona la democracia en algunos sistemas, porque te obliga a discutir, que es lo que hay que hacer en política, no quedarse en el empantanamiento, que es un poco lo que le pasa a Argentina desde hace 15 años. Mauro, en su momento, con esto termino, en su momento hablaste de como un ciclo cumplido dentro del Consejo Deliberante, como para vos como concejal o como legislador. ¿Qué pasa entonces en las elecciones de este año? No sabemos todavía, tenemos que juntarnos en febrero y discutir qué rol, qué posición vamos a tomar como partido y qué es lo más conveniente.
yo diferencio siempre dos cosas. Las expectativas personales de las partidarias. Las personales, yo soy una persona que siente que como legislador aportó lo máximo que podía aportar, digamos, tanto en el primer mandato como en este. En este me sentí mucho más suelto, sentí que muchos proyectos se pudieron concretar, hay cosas que quedan pendientes, pero desde el punto de vista personal no soy una persona que se case con los lugares. Sí, desde el punto de vista partidario, si se cree que yo tengo que continuar o ser candidato, obviamente lo voy a hacer. Y también a candidato, si existe la posibilidad de ser candidato a intendente, tampoco lo descarto como posibilidad. Ese es tu mayor deseo igual, más allá de la concejalía, que ya es un lugar donde ya lo has transitado. No es un deseo personal, en este momento de mi vida no es un deseo personal, pero si pudiera ser candidato a intendente, la verdad que sería algo que desde el punto de vista personal me satisfacería. Pero desde que nosotros creamos un partido político, discutimos mucho cuál es el rol que tenemos que ocupar y el contexto en el que tomamos las decisiones, así que no quiero anticipar nada, no descarto nada, o sea, no descarto incluso correrme del primer plano de la acción política, porque, digamos, cuando tenía 20 años, 22, 23, 24 y empezaba, uno tiene una motivación personal que es, bueno, quiero ser, por eso me llama la atención que una persona de casi 60 años como el intendente tenga el ego ahí todavía tan marcado. Pero cuando uno madura y avanza en el recorrido de la gestión pública... Es que llegó más tarde a la gestión. Posiblemente, sí, quizás tenga mucho que ver con eso, con la llegada más tarde de la gestión, digamos. Y a mí me pasó, digamos, que ya recorrer dos momentos distintos. El tema de la soberbia en una alta edad, como la que ya tiene alta edad, como la que tiene el intendente, estamos hablando en la juventud, comparando con Mauro, que ha sido concejal muy joven, es que te deja sin ver un montón de cosas. Te aparta de muchos problemas de la gente cuando la soberbia crece y va creciendo y se va acrecentando, porque inclusive uno mismo la termina autogenerando, ¿no? Se la autogenera. Tal cual. Además, esa tarea en la función te ha permitido madurar y pensar mucho más las decisiones. Claro. Y creo que es lo que en este momento yo le aporto al Consejo Municipal. En el Consejo Municipal, ese recorrido, digamos, de la experiencia legislativa y las discusiones que puedo aportar hacen que se cuiden mucho algunas decisiones, de estar observando muy minuciosamente lo que se vota, de poder ver cuando se están cometiendo errores y además la cintura de poder negociar con cualquiera para conseguir cosas para la ciudad. Si yo tengo que hablar con gente de Cambiemos en la legislatura o radicales, peronistas, lo he hecho todos estos años y lo seguiría haciendo, digamos. Y eso es lo que yo hoy le aporto al Consejo Municipal y por esa razón, si me tuviera que quedar en el Consejo, me quedaría, digamos. O sea, si yo me tuviera que quedar en el Consejo por ese rol que cumplo hoy, que es un rol de legislador, que acompaña, que fiscaliza, que presenta propuestas, que está ahí, me quedaría. Desde el punto de vista de lo personal, yo siento que puedo estar bien, incluso por fuera de las instituciones políticas como militante, y estaría bien. Claro. ¿Sí? O sea, no es ningún problema. Por eso digo que lo vamos a discutir partidariamente. Yo no voy a ir a una mesa de discusión a mi partido diciendo quiero ser. Claro. Y lo saben, digo, acá usted pone al aire a Naña, cualquiera de los dirigentes que trabajan conmigo, van a ver que nunca voy a ir a una discusión diciendo quiero ser. Seguramente nos vamos a sentar en una mesa redonda como hacemos siempre y la mayoría irá diciendo, miren, a mí me parece que Mauro tiene que ser candidato a intendente o a mí me parece que Mauro tiene que seguir en el Consejo. Lo que se decida ahí es lo que yo voy a hacer, digamos, incluso claro, a veces en contra de mis propias decisiones personales. Decisiones personales. En el claro, año 2019 no quería ser candidato ni a concejal ni a intendente. claro, Fue la elección que gané a concejal. Y todos los que trabajan conmigo saben, me han puteado feo porque me tomé una semana y media para tomar la decisión y me estaban reputeando porque no respondía, porque no lo deseaba, digamos, de lo personal. Lo único que les puedo asegurar es que si aún no teniendo una ambición personal, si yo me siento en un lugar, voy a cumplir mi laburo de la mejor manera posible. seguro, Dando lo máximo, digamos, dando lo mejor. Yo asumí y me tocó la pandemia, como le tocó a todos los que fuimos funcionarios públicos. No me guardé en mi casa, salí con Pedro Llantenazo, hice frente a un montón de dificultades, respondía mensajes, llamadas, y era un momento en el que yo tenía mi motivación puesta en la vida privada, en ser docente, y sin embargo mi función como concejal la cumplo y la cumplí de la mejor manera. Y si mañana tuviera que ir por un tercer mandato, den por seguro que la madurez, en la madurez política haría lo mejor. Y si tuviera ese candidato a intendente, saldría a pelearla de la misma manera, sin tener ningún tipo de miedo, ni de temor, ni de dificultad, porque soy una persona que me considero preparada para ser intendente. tal cual. ¿Por qué? Porque hay un equipo de laburo atrás de muchos años, y si yo cierro los ojos, hoy tengo la mitad de un gabinete armado, y eso es un montón.
Tal cual. Digamos. Sé quiénes pueden ocupar esos lugares y quiénes pueden dar respuesta a los problemas de la gente, porque hace muchos años que están laburando conmigo. Lo que pasa también, Mauro, es que al haber comenzado a los 16 años, vos sabés qué es lo que quiere la juventud en esa etapa. Si vos comenzás de los 40 en adelante, te perdiste qué es lo que quiere la juventud en esa etapa. Tal cual. Tal cual. Y eso es incluso a nosotros, porque, digamos, generacionalmente, yo ya tengo 37 años, y no es la misma juventud la que hoy está protagonizando una serie de cambios, y uno tiene que estar muy al dedillo, digamos, tratando de escuchar lo que está sucediendo, y a veces se queda fuera de un montón de cosas. ¿Sí? Yo soy docente de secundaria, hablo mucho con los adolescentes, estoy en el lenguaje y aún así me cuesta. Entonces son tiempos muy distintos. O sea, yo empecé en el año 2011 cuando el contexto del país era muy distinto, cuando la coyuntura era muy distinta, y, digamos, no me haría ningún problema volver a la militancia llana y tener que cumplir otro rol. Y también hacerme cargo de la candidatura, porque para eso creamos un partido político. Porque muchos pensaban que cuando yo me aparté del Frente para la Victoria, esto iba a ser Deportivo Mauro Míguez y se iba a hacer lo que se me viniera en gana a mí. Cualquiera que participe de las discusiones políticas de mi espacio sabe que yo no tomo ninguna decisión sola. Es más, los opositores, usted los puede entrevistar y les pueden contar cómo yo tomo las decisiones en el Consejo, discutiendo con mi equipo. Cada vez que voy a tomar una decisión, pregunto qué les parece, qué opinan, hacia dónde voy. Entonces, cuando llegue febrero o marzo, que haremos algún plenario partidario, ahí me someteré a lo que el partido decida y lo haré con la mejor de las decisiones. Lo único que me alejaría a mí de la política, algún problema personal grave que obligara a que yo tuviera que dejar, pero si no, la política no la dejaría nunca porque es algo que me gusta y la haría desde cualquier lugar. De hecho, estuve quebrado y seguía haciendo política, digamos. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Seguiste andando en bicicleta? Y seguía andando en bicicleta, sí. Volví a la bicicleta, está muy difícil la ciudad para la bicicleta. Sí, está muy difícil, el tránsito está complicado. Sí, tal cual. Mauro, muchísimas gracias. Me quedo sin tiempo, pero siempre la charla es muy interesante contigo. Te mando un abrazo enorme y gracias por este tiempo que nos dedicaste. A ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Allí pasa charlando con nosotros el concejal Mauro Míguez, haciendo referencia a todos los temas inherentes a la actualidad de la ciudad de Funes, entre esos el proyecto de la Escuela 1397 de René Favaloro, que es un proyecto que han seguido de cerca desde la Cámara de Diputados y también desde el Consejo Deliberante de la ciudad. Bueno, rapidísimo, me quedo prácticamente sin